varias hemoproteínas en nuestro cuerpo. Por supuesto que seguramente ustedes en la primera que piensan es en la hemoglobina. Y si piensan en la hemoglobina, también pensarán en la mioglobina, que es como que su prima hermana a nivel muscular, ¿no es cierto? Cumpliendo también el transporte de oxígeno, pero a nivel de ese tejido. Pero no son las únicas, ¿no es cierto? También tenemos, por ejemplo, los citocromos, que también son hemoproteínas porque tienen grupo hemo, como cofactor, vamos a decir, adicional, como mejor dicho, no cofactor, grupo prostético, es como se llaman estas moléculas que pueden sumarse a la estructura de una proteína. En términos general, ya no hablando de que sea enzima o no enzima, no. En términos general, algo que pueda tener añadido una proteína se le llamará así, grupo prostético, grupo acompañante viene a ser. Entonces, en el caso de estas hemoproteínas es el hemo, ¿no? Lo que está acompañando. Y como les decía, entonces los citocromos también corresponden a hemoproteínas y también enzimas como por ejemplo la catalasa, la peroxidasa, también son hemoproteínas. Entonces tenemos varias. Sin embargo, el 80% de hemo que tenemos en el cuerpo reside en la hemoglobina, ¿no? En el hemo de la hemoglobina. Y es por eso que recordamos con esta primera diapositiva la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina tenía 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa, 2 beta, y cada una de ellas tiene un grupo hemo. Cada una de ellas, no es que toda la molécula tenga uno solo, sino que en total tiene 4 en realidad, ¿no? Uno por cada cadena, y acá están siendo representados como satélites. A la derecha vemos la estructura del grupo hemo. Es una estructura, como ustedes ven, anillada, que está constituida en realidad por 4 anillos porfirínicos. Los anillos porfirínicos son anillos, o los anillos pirrólicos, que conforman esos anillos porfirínicos, son anillos de 5 lados y que tienen nitrógeno en su estructura, como ustedes están viendo allí. Ahí están entonces todas las hemoproteínas que les estaba mencionando, y acá vemos el porcentaje que ocupan cada una de ellas, ¿no? De hemoglobina, como le dije, alrededor del 80%, un porcentaje menor entre 3 a 5 sería la hemoglobina. De ahí nos iríamos a otra siguiente fuente, la ferritina y la hemosiderina. La ferritina que almacena hierro a nivel citoplasmático de nuestras células, de nuestras diversas células en realidad, porque se encuentra ampliamente distribuida, y la hemosiderina que más bien se encuentra o viene a ser también como un almacenamiento de hierro, pero dentro de los lisosomas, o sea, especialmente a nivel de los macrófagos, ¿no? Podemos encontrar ese proceso. Otras hemoproteínas, como las que ya mencioné anteriormente, menos del 1% en realidad. Entonces, la que más nos va a interesar, repito, la hemoglobina, porque equivale al 80%, ¿no es cierto? Nuestra hemoglobina funcional es la hemoglobina que tiene el hierro unido a su grupo hemo en el centro en estado ferroso, pero producto de su actividad, nuestra hemoglobina se puede convertir a metahemoglobina. Las patologías que cursan con acumulación de la metahemoglobina se conocen con esta denominación, metahemoglobinurias. Normalmente hay oxidación entonces de nuestra hemoglobina hacia esta forma meta, pero nosotros tenemos mecanismos para revertir esto. ¿Y por qué queríamos revertirlo? Porque lamentablemente la metahemoglobina tiene mucha fijación por el oxígeno. Cualquiera pensaría que esto sería bueno, pero no es bueno si nosotros consideramos que en un mecanismo de transporte se necesita que se fije el oxígeno, pero que también se entregue, se suelte, ¿no? Y en el caso de la metahemoglobina, esta no suelta el oxígeno, o sea, no lo entrega. Por eso que no es una hemoglobina que nosotros en esta forma nos convenga, ¿no? Y es por eso que tenemos sistemas, como les digo, para poder revertir y volver al hierro de nuestra hemoglobina, al hierro 2+, al estado ferroso, ¿no? Dentro de esta reversión, entonces, tenemos la acción de la enzima beta-hemoglobina reductasa, que puede ser NAC dependiente y que puede ser también NAC fosfato dependiente. En el caso de los eritrocitos, donde hay un alto proporcionamiento de NAC, no NAC fosfato, sino NAC,
por el tema de la vía glicolítica que se da altamente allí en ellos, ya que no tienen mitocondrias, entonces dependen bastante de la vía glicolítica en sí. Ellos pueden realizar entonces principalmente la primera reacción que ustedes están viendo allí, ¿no? Utilizando al NAC simplemente como cofactor necesario para que esta reductasa pueda volver al estado ferroso, como ustedes ven, el hierro de su hemoglobina. Este hierro va a ir en el centro, ¿no?, del grupo hemo y va a unir al oxígeno que va a transportar como enzima. Entonces, en el punto A, hacia la izquierda, nos están representando lo que vendría a ser el resultado de la vía glicolítica, ¿no es cierto? La vía glicolítica abreviada que nos está generando ese NAC que será utilizado por esta reductasa. En cambio, en el punto B estamos viendo la otra situación que sería la vía del fosfato que nos está generando el fosfato reducido, que también podría ser cofactor para las reductasas, pero como les digo, se sucede en los demás tejidos, principalmente el caso A para los eritrocitos. Acá vemos a la protoporfirina 3 o 9. Anteriormente se le llamaba 9 y en las últimas denominaciones se ha hecho el cambio hacia el número 3. Entonces, como todavía hay textos que hablan en términos de la 9, se sigue manejando las dos terminologías, ¿no? 3 o 9. Pero es la misma, como les digo. La protoporfirina 3 o 9 es el precursor inmediato del grupo hemo. Solamente que habría que sumarle entonces el hierro y ya con eso lo estaríamos convirtiendo en hemo, como ya estaría a la derecha, ¿no? Hacia la izquierda está como protoporfirina y en la derecha, que ya le den el hierro en el centro, ya estaríamos viendo el grupo hemo. Entonces, pero no es la única molécula porfirínica. Existen otras más que ya vamos a ver que participan en el metabolismo de este grupo hemo. Pero destacamos a esta de aquí por ser el precursor inmediato, como les señalo. Las porfirinas entonces están constituidas, como ustedes ven, por 4 anillos pirrólicos unidos por puentes metílicos. Acá dice metílicos, corregir por favor, metílicos es, si tengo que de cambiar esto, metílicos, que están uniendo entonces esos 4 anillos y que en la parte central tienen al nitrógeno que une al hierro y a su vez el hierro unirá posteriormente al oxígeno en el transporte. Aquí tenemos los diferentes tipos de porfirinas entonces que vamos a ver en este metabolismo. Tenemos las uroporfirinas, coproporfirinas y la protoporfirina como la protoporfirina 3 o 9 que acabamos de ver. Pero normalmente estas tres participan en el metabolismo del grupo hemo. O sea, vamos a ver que primero se formarán las uroporfirinas, después estas darán origen a las coproporfirinas y posteriormente, por un proceso de oxidación, las coproporfirinas darán origen a las protoporfirinas. Ahora, estos a su vez tienen precursores inmediatos que serían sus formas nógenos, es decir, las uroporfirinas vienen desde uroporfirinógenos. Las coproporfirinas vienen antes de los coproporfirinógenos y las protoporfirinas vienen previamente de los protoporfirinógenos también, ¿no?, respectivamente. ¿Cuál es la diferencia entre estas porfirinas? Las tres tienen esos 4 anillos pirrólicos que ustedes vieron, esa estructura tipo anillo grande, con 4 subanillos, digamos, internamente, pero lo que varía son los grupos funcionales o radicales que tienen externamente, de 2 en 2, al costado, diríamos, de cada uno de sus anillos pirrólicos. O sea, qué grupos o radicales están unidos en pares a estos extremos de cada anillo pirrólico es lo que va a diferenciar a una de otra, es decir, si es uro, si es copro o si es proto. Como ustedes pueden ver, en el caso de las uroporfirinas, vamos a tener que en esos extremos de los anillos encontraremos grupos propiónicos y acéticos. En el caso de las coproporfirinas encontramos grupos metil y también propiónicos. Los propiónicos están en todos, ¿no? Y en las protoporfirinas tenemos también propiónico, tenemos metil, pero le vamos a sumar también grupo vinil. A la derecha ustedes pueden reconocer a qué me estoy refiriendo con propiónico, vinil, metil, ¿no? Arriba tenemos entonces el grupo metil o metilo. Abajo CH2, CH3, el grupo etil. CHOH, CH3, y así sería un hidroxietil. CH con doble enlace unido a un CH2
vinilo, o sea, un metileno, ¿no? CH2 con grupo carboxilo unido ya sería un ácido, ¿no? Un ácido graso como es el ácido acético, y un CH2, CH2COH sería otro ácido graso que sería el ácido propiónico, ¿no? Estos radicales son los que podemos encontrar externamente en varios de ellos. Entonces veamos. Desde la uroporfirina 1 se formará la uroporfirina 3. Desde la coproporfirina 1 también nace la coproporfirina 3 y de igual manera tenemos la protoporfirina 3,9 allí a la derecha. Empecemos por los de arriba. La uroporfirina. Como dijimos, las uroporfirinas tienen externamente sus anillos ampliados, grupos acéticos y propiónicos. Entonces, la 1 tiene acético propiónico, acético propiónico, acético propiónico, acético propiónico, en la misma distribución. Pero la 3 varía en la posición del último par, porque empezamos igual, acético propiónico, acético propiónico, acético propiónico, pero aquí se invirtió, propiónico, acético. Esa es la única diferencia entre la 1 y la 3. Lo mismo encontramos en el caso de la coproporfirina, pero claro, allí ya no había acético, ¿no? Más bien propiónico y metil. Entonces tenemos metil, propiónico, metil, propiónico, metil, propiónico, metil, propiónico. Y cambiamos en la 3 con que el último par es propiónico, metil. Está alternado nada más, ¿no? Y para el caso de la protoporfirina 3 o 9, tenemos entonces metil, vinil, metil, vinil, metil, propiónico y el último par cambia, que sería propiónico, metil. El último está invertido. Veamos entonces cómo se da esta síntesis del grupo hemo. Para iniciar la síntesis del grupo hemo vamos a necesitar al aminoácido más simple y a un intermediario que ya es conocido por nosotros por el ciclo de Krebs, que es el succinilcoenzima. Entonces me refiero a glicina más succinilcoenzima. La condensación de estos sustratos por la ALA sintasa va a generar el ácido delta aminolebulínico, abreviado como ALA. ¿Ya? Apunten mejor, ácido delta aminolebulínico es igual a la abreviatura de ALA. Delta aminolebulínico es el ALA, que acá está ya abreviado como ALA. Necesitaremos en realidad que se sume otro ácido delta aminolebulínico a este que ya tenemos para que por acción de la ala hidratasa se forme una molécula de porfobirinógeno que está abreviado como PBG. Así que también apunten mejor porque más adelante lo van a ver. Mejor que conozcan a qué corresponde la sigla. Porfobirinógenos. Se forma entonces un porfobirinógeno, ojo, de 2 alas. Acá no se nota, pero tiene que ser 2. Tenemos que sumarle 3 más porque cada porfobirinógeno va a dar origen a uno de esos anillitos que ustedes vieron que eran 4 en realidad, ¿no? Entonces necesito sumar 3 más, 3 porfobirinógenos para que se pueda formar el primer precursor. Pero aquí la primera enzima que va a actuar en esta condensación va a ser la porfobirinógeno de aminasa, que posteriormente en realidad se va a complementar. Para el caso de dar formación al uroporfirinógeno 1, va a tener que complementar su acción, esta de aquí que está más al centro, con la acción de la uro-1 sintasa, que daría origen al uroporfirinógeno tipo 1, y si más bien queremos formar la 3, necesitaremos complementar ya no con la uro-1 sintasa, sino con la uro-3 cosintasa, que muchos le abrevian y simplemente la llaman cosintasa, pero esa sería para que nazca la 3, ¿no? O sea, el uroporfirinógeno tipo 3. Entonces, del uroporfirinógeno 1 tranquilamente podría formarse el coproporfirinógeno 1. Del uroporfirinógeno 3 también se dará origen al coproporfirinógeno 3 y así siguiendo su misma orientación. Pero para que pasemos entonces de las formas de uroporfirinógenos a coproporfirinógenos, necesitamos otro tipo de enzima. Necesitamos una uroporfirinógeno descarboxilasa. O sea que esta conversión va a ser por descarboxilación, ¿no es cierto? Y posteriormente, para que este coproporfirinógeno
pase a protoporfirinógeno, necesitemos una coprooxidasa. Coprooxidasa, que acá la han abreviado como simplemente oxidasa. ¿Ya? Coprooxidasa. Ahora, para que el protoporfirinógeno que se ha formado pase a un estado más maduro, que sería protoporfirina, queremos llegar hacia allí, ¿no es cierto? Vamos a necesitar también otra oxidación, así que vamos a necesitar una protooxidasa también acá. Y con eso ya tendríamos formado aquí protoporfirina. Básicamente entonces por las últimas reacciones son de oxidación. Y si ya tenemos la protoporfirina 3 o 9, como hemos dicho, si hemos unido desde la cadena de los 3, 3, 3 en los antecesores, ahora solo ¿qué nos faltaría? Unirle para que se convierta en hemo el hierro, ¿no es cierto? Nos faltaría unirle al hierro. Y como unir es sinónimo de quelar, entonces la enzima que se encarga de unir el hierro es la ferroquelatasa. ¿Sí? La ferroquelatasa será nuestra última enzima que nos va a permitir convertir protoporfirina 3 o 9 en grupo E. Entonces, una de las enzimas importantes aquí, la ala-sintasa, es una de las reguladoras, igual que la oxidasa, que nos permite, la coprooxidasa, ¿no? También es algo importante en la regulación. Y otra que también es importante en la regulación es la porforinógeno de aminasa, también es importante. Pero primero la ala-sintasa. Ahí tenemos entonces, nuevamente abreviado ahora sí completito, porque en la otra gráfica faltaban las últimas, ¿no? Aquí sí lo tenemos completo, entonces, bueno, ni tan completo porque la primera se saltearon, ¿no? Falta la ala-sintasa, que formaba desde glicina y succinil al ácido delta-aminolegulínico. Luego ya viene la dihidratasa, formando el porforinógeno. Aquí falta una también, ¿no? A continuación, ¿cuál era la que dijimos que antes que se abra en dos posibilidades? La porforinógeno de aminasa, ¿no? Esa falta, y de ahí recién, para este lado izquierdo estaría actuando la 1,1 sintasa y para el lado derecho la 1,3 cosintasa. Luego para pasar de uro a copro, que ya son ya estamos hablando, cuando ya llegamos a uro y hemos llegado a una porfirina, ¿no es cierto? A un subtipo de porfirina. Ya viene una descarboxilasa, puro porfirinógeno de carboxilasa para que se formen las formas copro, dependiendo de qué número. Luego viene la oxidasa, como habíamos dicho, para formar el protoporfirinógeno. Si quiero ir de protoporfirinógeno a la forma ya madura de protoporfirina, otra oxidación, protooxidasa, y luego ya para pasar al grupo hemo, la ferroquelatasa. Acá podemos ver entonces la condensación del succinil coenzima A, ya con la estructura desglosada, ¿no? Y la glicina dando el ácido delta-aminolegulínico. Veo que en la siguiente reacción debe entrar otro ala, ¿no es cierto? Debe entrar otro ala para formar el porforinógeno, porque ya es una estructura más amplia, como vemos el anillo de porforinógeno, y como voy a necesitar 4 de ellos, entonces tengo que sumar 3 más. Aquí a la enzima porforinógeno de aminasa me la han puesto como hidroximetil-bilano sintasa, que también es el otro nombre con el que se le conoce, pero este nombre es aún más complicado que el primero. Me parece que es más fácil, ¿no? La aminasa es más fácil. Y ahí vemos la estructura ya prácticamente de los 4 anillos, que luego se va a cerrar como ya hemos señalado. La síntesis del grupo hemo se da principalmente a nivel hepático y a nivel de la médula ósea. Nuevamente, otro rol importante que le destacamos al hígado, ¿no? Y por el cual debemos de cuidar ese hígado. Miren cuántas vías metabólicas estamos señalando que están asociadas al hígado. Incluso síntesis de lípidos, hígado. Buena parte de proteínas sanguíneas, hígado también, ¿no? Aparte de la médula ósea, también el hígado participa en síntesis de proteínas importantes. Entonces, vías metabólicas, ¿no? Destacadas en este órgano. Ahí estamos viendo la última parte entonces, uroporfirinógeno 1 sintasa o sintetasa como la han llamado aquí, y la
la de la derecha, la posintasa o posintetasa de la La última parte más completa, estamos viendo al final la ferroquelatasa. Y aquí vemos que para este proceso necesitamos entonces tanto participación de enzimas citosólicas como de enzimas mitocondriales. ¿Dónde estamos empezando? Aquí, ¿no es cierto? Entonces, la ala-sintasa vemos que está actuando a nivel de la mitocondria. Ya posteriormente el ácido beta-aminoleulínico entonces sale, se convierte en porfirinógeno, y a nivel citosólico, uroporfirinógeno, coproporfirinógeno, protoporfirinógeno, y ya para protoporfirinógeno vemos que la oxidasa, la protooxidasa, ya es mitocondrial, al igual que la ferroquelatasa. O sea, la primera, la última y la penúltima ya son mitocondriales, ¿no? El grupo hemo, o sea, esta vía metabólica tiene regulación también, lo que diríamos por retroalimentación, es decir, que el producto final puede actuar como un inhibidor de la misma vía, ¿no? Lo cual hemos visto que es un mecanismo bastante común cuando hemos hablado de otras vías de metabolismo general, ¿no? Puede entonces el hemo en altas cantidades inhibir ¿a quién? A la ferroquelatasa, ¿no es cierto? A la ala-sintasa y a la ala de hidratasa. Son tres puntos de control importantes, como les decía, los catalizados por estas enzimas. También vemos que el plomo en altas concentraciones también puede generar este efecto inhibitorio sobre la ferroquelatasa y también sobre la ala de hidratasa. Y justamente por eso es que se comenzó a cambiar la normativa para los colorantes que se utilizaban en los juguetes. ¿Se acuerdan que por un tiempo comenzó a señalarse que no consumamos juguetes que vengan de China, que no tengan registro sanitario, como acá llegaban muchos al mercadillo, porque esos tintes que se utilizaban son tintes ricos en plomo? Y un niño, un bebé que iba a jugar con esos juguetes que siempre los bebés se los meten a la boca, estaría intoxicándose con plomo en realidad, ¿no? Porque está chupando un producto que no es de buena calidad. Y por eso le recomendaban, no consumir ningún juguete de bebé. Ya un niño más grande no lo va a chupar, pero un niño pequeño siempre se mete toda la boca, ¿no? Y también se hicieron observaciones a nivel del proceso de enlatados, porque también en el cierre de las latas se liberaban algunas trazas de plomo a la hora del sellado, ¿no? Y se hicieron investigaciones sobre las leches, sobre todo, y se encontraba que tenían concentraciones perjudiciales de plomo, ¿no? Entonces se generaron especulaciones para la modificación del sellado, y bueno, esperemos que las empresas estén cumpliendo todo eso, ¿no? Porque en realidad sí, sabemos que entonces este plomo puede afectar la síntesis de nuestra hemoglobina y con ello pues nuestro metabolismo interno, porque finalmente ella se va a encargar de transportar el oxígeno a todos nuestros tejidos, ¿no? Y también vemos que más bien esteroides y fenobarbitales pueden actuar más bien como inductores, ¿no? Para la síntesis del grupo hemo. Existen patologías que están relacionadas con alteraciones en lo que es la síntesis del grupo hemo, como también vamos a ver patologías que más bien están relacionadas con alteraciones en lo que va a ser su degradación. Las que están relacionadas con su degradación están englobadas con denominaciones que se conocen como hiperbilirubinemias, es decir, cursan con hiperbilirubinemias, ¿no? Que pueden ser a predominio directo, predominio indirecto, como en un ratito vamos a ver. En cambio, las que están relacionadas con lo que es la síntesis se conocen como porfirias. Entonces, existen varios tipos de porfirias. Están presentadas aquí en orden de importancia. Una de las primeras porfirias que se estudió, y no es la más abundante, pero sí es una de las más estudiadas, es la porfiria intermitente aguda, más conocida como PIA.
Esta PIA es debido a una deficiencia enzimática de una de las enzimas de esta vía de síntesis del grupo hemo, la porfirinógeno deaminasa, que decía hace un momento. Esta es prácticamente la única porfiria que no cursa con fotosensibilización, pero sí cursa con dolores abdominales, cursa con alteraciones neurológicas que pueden generar irritabilidad en la persona, dolor de cabeza, puede llevar hasta parálisis cerebral, ¿no? Y con esto llevarlo al coma y hasta la muerte. No sé si ustedes conocen a la escritora chilena, o sea, no conocen en persona, sino han leído sus libros de Isabel Allende. Entre sus obras está La Casa de los Espíritus, creo, ¿no? Eva Luna, toda la historia de su familia, está muy bonita. Bueno, su hija justamente falleció de esta enfermedad, ¿no? Le dio porfiria intermitente. Paula, hay un libro que tiene el nombre de su hija Paula, donde habla de la historia de este caso, bien interesante. 20 y tantos años y recién se le manifestó esta porfiria, ¿no? Entonces, esta puede estar detonada, por supuesto que hay un aspecto genético hereditario, ¿no? Pero se sobreestimula con estrés, con tensión, ¿no? Me parece que eso fue lo que a ella le detonó un ataque agudo, ¿no? Una porfiria en ataque agudo. Una de las pruebas diagnósticas es el porfirinógeno urinario, que se va a encontrar elevado aquí, ¿no? Elevado. Después tenemos la porfiria eritropoyética congénita, abreviada como PEC, este también se conoce como PEC. Aquí más bien la enzima deficiente es la uroporfirinógeno cosintasa, esta que daba origen a la tipo 3, ¿no es cierto? Decíamos la cosintasa. Y de aquí en adelante, como ustedes ven, las demás porfirias sí cursan con fotosensibilidad, es decir, a estas personas no les gusta exponerse a la luz porque la acumulación de porfiria en la piel hace que su piel sea muy sensible al efecto de la luz y comienzan a salirles ampollas, la piel se les pone muy frágil, sobre todo en las zonas expuestas al sol, la cara, los brazos, ¿no? Les salen ampollas y estos después se convierten en costras, entonces tienen afecciones dérmicas importantes, ¿no? También en el caso de la PEC podemos encontrar alteraciones hepáticas y también puede cursar con exceso de vello en la cara. Algo que también acompaña a esta eritropoyética congénita es que suelen tener pigmentación de los dientes. También que con una luz especial se puede ver que tiene, ¿cómo se llaman los resaltadores? Fluorescencia. Ese ponchado de los dientes con esta luz ultravioleta hace que se vean los dientes fosforescentes, con un color medio rojo, marrón. Miren, el rojo y el marrón se ve sin la luz, ¿eh? Tienen una pigmentación, como les digo, pero encima cuando le ponen la luz ultravioleta se ponen fosforescentes, ¿no? Eso es muy típico de este tipo de porfiria. Luego tenemos la porfiria cutánea tardía o tarda. Ya como su nombre les está señalando, acá hay manifestaciones importantes a nivel de la piel, entonces hay bastante fotosensibilidad, también puede tener hepatopatía. No suele atacar al sistema nervioso y se llama tarda porque generalmente aparece en la etapa adulta en la persona, en etapas adultas. Luego tenemos la porfiria variegata, esta tiene de los dos tipos, digamos, es decir, sí cursa con fotosensibilidad, pero también cursa con dolores abdominales y con alteraciones neurológicas. Acá la enzima alterada es la protoxidasa, mientras que la cutánea tardía era la descarboxilasa. Y finalmente llegamos a la porfiria eritropoyética, que es por la ausencia de la ferroquelatasa. Su manifestación básica es la fotosensibilidad y vamos a encontrar que acá va a haber, entre otros marcadores para su diagnóstico, protoporfirina fecal elevada y también a nivel de los glóbulos rojos, ¿no? Igual que en el caso anterior. La mayoría de ellas, como ustedes ven desde la PEC en adelante, cursan con uroporfirina urinaria elevada.
Acá pueden ver manifestaciones de la porfiria cutánea tarda. Se entiende que la porfirina que va a estar acumulada a nivel de piel es muy fotosensible y genera radicales libres. Y es por eso que los radicales libres son los que causan las lesiones vérticas, ¿no?, que estamos viendo allí. Empieza con ampollas que son de larga duración y de largo tiempo para que puedan curarse, ¿no?, con tratamiento. Entonces generalmente quedan así marcaditos, ¿no? Muy bien. Dicen muchos que a partir de casos de porfiria, cuando todavía no se conocía bien estas patologías, nacieron pues las leyendas del hombre lobo y de Drácula, porque se imaginarán qué sucede, que varias de las porfirias que hemos mencionado, sobre todo la segunda, la P en adelante, van a observarse en pacientes que pueda haber retracción de las encías. Pues al haber retracción de las encías, los dientes se ven más grandes. Ya se imaginarán que los caninos se ven más caninos que nunca, ¿no? Y ahí aparecen colmillos, ¿no? Y como muchos de estos pacientes además sufrían de alteraciones neurológicas, no salían de día por los problemas que les generaba la exposición a la luz en la piel, vello excesivo, también hemos mencionado que aparece frecuentemente en dos de ellas, y también en la película en la que continuaba. Entonces, claro, uno ve salir una persona así de noche, toda neurótica, ¿no? ¿Y con qué saciarían con qué pueden saciar varios casos sus dolores abdominales, sus malestares? Si hay una alteración en la síntesis del grupo hemo, se entiende que consumiendo sangre se sentían mejor, ¿no? Redirigir un poco el cuadro. No digo que sea de otras personas, seguramente eran de animales, pero salían así con los colmillos ensangrentados de noche y de ahí salieron esas leyendas, dice, ¿no? Interesante los juegos del porfirio, para que recuerden. Bien, pasemos al catabolismo ahora del grupo hemo. Cuando hablamos de catabolismo estamos hablando de degradación. Entonces aquí vamos a tener presente que nuestros eritrocitos, que sería nuestra fuente principal de hemos, ya hemos dicho de la hemoglobina, normalmente duran 120 días en circulación. Fuera de este tiempo serán destruidos a nivel del sistema retículo endotelial, que ahora le llaman fagocito mononuclear, creo, ¿no? Le han cambiado la denominación. Entonces se dirigen hacia el hígado, del vaso, ¿no?, principales órganos del res, para ser catabolizada esa hemoglobina. Entonces, lo primero que sucede es la separación de la fracción hemo de la fracción globina por un proceso de desnaturalización que se va a dar aquí. Se separa la parte proteica, se ve el grupo hemo, y posteriormente el grupo hemo, por la hemoxigenasa, se va a convertir en biliverdina. Y posteriormente, por acción de la biliverdina reductasa, la biliverdina se convierte en bilirrubina. Esto ustedes lo han visto desde pequeños, si nos damos cuenta. ¿Qué color tendrá la biliverdina? Verde. ¿Qué color tiene la bilirrubina? Amarilla. Cuando hemos escuchado este técnico por bilirrubina, ¿qué color tiene el hemo? Rojo. Cuando ustedes se golpeaban de pequeños, ¿no es cierto?, un golpe fuerte donde había extravasación de sangre, primero se veía morado el moretón. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que se liberaba la hemoglobina allí, ¿no es cierto? Después, ¿a qué color pasaba? A verde, ¿no? Y cuando ya está repitiendo, amarillito, que ganó el moretón, se va poniendo amarillito, marrón. Se dan cuenta que este proceso en realidad ha sido evidente para ustedes desde hace mucho tiempo, pero ahora ya tienen los nombres de las moléculas que estaban transformándose allí. Lamentablemente la bilirrubina es una molécula que no es muy soluble en sí misma, y justamente ya hemos mencionado que aquellas moléculas que no son solubles son difíciles de excretar de nuestro cuerpo y nos pueden traer problemas de intoxicación, porque si no lo sacamos de nuestro cuerpo se van a acumular, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer que esta bilirrubina se vuelva soluble para que la podamos excretar, porque seguramente ya han escuchado que niveles altos de bilirrubina pues son tóxicos, ¿no?, especialmente para el cerebro también, ¿no? Así que la bilirrubina se va a mandar,
este producto, entonces diremos, del catabolismo del grupo hemo, eso es la bilirrubina, ¿no? Se va a mandar ¿hacia dónde creen? Hacia el hígado, muy bien, siempre el hígado, ¿no? Hacia el hígado. Aquí, entonces, resaltar, ¿no?, que la canción de Juan Luis Guerra no tenía nada que ver, fue mal orientado, ¿no? Porque cuando te miro, se me sube la bilirrubina, decía, ¿no? ¿Cómo se va a subir la bilirrubina? O sea, está diciendo, se me revientan los eritrocitos. Nada que ver. Seguramente le quisieron decir otra cosa. Bueno, esta bilirrubina entonces tiene que viajar hacia el hígado, pero no puede viajar sola. Entonces normalmente se va a unir a una proteína que la va a transportar. Una proteína transportadora plasmática importante que tenemos son las albúminas, que además son las más abundantes. ¿Se acuerdan que las proteínas plasmáticas entre el 55 y 35% eran puras albúminas? Entonces, estas, además de cumplir sus roles normales o conocidos que cumple la albúmina, entre ellos actuar como tampón, transportar ácidos grasos también, va a ayudarme a transportar bilirrubina. Entonces, esta bilirrubina que ustedes están viendo aquí, hay que ponerle / albúmina, ¿no? Porque en realidad está siendo transportada por la albúmina. Entonces, la albúmina la va a llevar hacia el hígado y la va a entregar aquí, porque aquí en el hígado la vamos a volver soluble. ¿Cómo la vamos a volver soluble? Le vamos a agregar glúcidos, porque como los glúcidos son bastante solubles, porque tienen bastantes grupos polares, esos grupos OH, entonces unida a esa estructura ya va a poder movilizarse fácilmente y así se va a poder excretar. Esta bilirrubina que está unida a la albúmina se conoce como bilirrubina no conjugada, así la vamos a llamar, ¿ya? Bilirrubina no conjugada, o también se le llama bilirrubina indirecta, ¿sí? Bilirrubina indirecta. Esta otra denominación de indirecta viene en base a la técnica, a la primera técnica, diríamos, analítica, cualitativa, de coloración que se observó con esta bilirrubina, ¿no? La otra bilirrubina, que en un momento vamos a hablar, sí daba reacción directa con el reactivo de Ehrlich, que fue el reactivo para identificar la bilirrubina y poder cuantificarla utilizando espectrofotometría. Pero, como les digo, esta de acá no daba reacción directa, no daba reacción, pero después se vio que adicionándole un acelerador, como puede ser la cafeína, metanol, etanol, entre otros compuestos, ya daba reacción. Entonces, por eso le llamo indirecta, porque sí puede llegar a dar reacción, pero tengo que agregar algo más, ¿no?, para que logre dar la reacción. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿todos claros? Esta rutita es muy importante, ¿ya? Tienen que estar atentos a lo que estoy hablando acá. Entonces, esta bilirrubina unida a la albúmina, esta bilirrubina no conjugada, llega al hígado, y en el hígado nos encontramos con una enzima que le va a añadir ácido glucurónico, dos moléculas de ácido glucurónico, que está en la forma de UDP glucuronato. Esta es la enzima glucuroniltransferasa, ¿sí? Glucuroniltransferasa, que reside aquí en el hígado. Entonces, gracias a la glucuroniltransferasa se le agrega dos moléculas de ácido glucurónico, convirtiendo a la bilirrubina en biglucurónido de bilirrubina. Esta viene a ser bilirrubina conjugada, la que está unida al ácido glucurónico, ¿sí? Pero aquí entonces tenemos que entender que este hígado debe de cumplir tres funciones. Uno, debe de poder recibir la bilirrubina. Dos, debe de poder conjugarla. Y luego, paso 3, debe de lograr sacarla, ¿no es cierto? Excretarla. Son tres funciones que aquí serían importantes que este hígado va a tener que cumplir con respecto a la bilirrubina. Entonces, una vez que ya está la bilirrubina conjugada, que también se le llama directa, la conjugada es la directa, mientras que la clara la indirecta, ¿no? Ahora, el hígado lo va a pasar en la constitución de la bilis, ¿no es cierto?, hacia la porción intestinal. Ya saben que primero se guardará en la vesícula biliar y posteriormente, según el estímulo, se va vaciando la porción intestinal, y allí se le va a quitar la parte del biglucurónido, porque ya llegó y ya se cumplió la función de haber sido transportada hacia la porción intestinal. Ya la tenemos con bilirrubina, y por acción de los microorganismos que conforman nuestra flora intestinal, este se va a convertir en urobilinógeno, ¿sí? Parte del urobilinógeno se puede oxidar a urobilinas,
Miren la terminación, monógeno, otra vez bilinas, ¿no? Y un pequeño porcentaje de ambos puede sufrir reabsorción y también filtrarse un poquito en la orina, ¿no? O sea, va a llegar a los riñones y va a poder aparecer un poquito en la orina, pero muy poca cantidad en realidad, ¿ya? Estamos hablando menos de 0,5. Y la otra parte va a seguir todavía su catabolismo, pasando la forma desde urobilinógenos a estercobilinógenos, y los estercobilinógenos cuando se oxidan también se convierten a estercobilina. Esta estercobilina es la molécula que le confiere el color a nuestras heces. Si se dan cuenta, entonces el color de la orina, el color de las heces viene desde un producto coloreado en realidad, que era el hemo, ¿no? Que era una molécula porfirínica que tiene ese color rojito, ¿no? Entonces, ya se imaginarán ustedes que si nosotros por aquí tenemos bloqueo de este proceso, las heces aparecerán sin el color típico, ¿no? Se habla de unas heces grisáceas, color ceniza, ¿no? Y esta condición se conoce como acolia, ¿no? Falta de color en las heces, acolia. Todo lo contrario, cuando más bien hay presencia de bilirubinas en el caso de la orina, dándole un color más intenso, casi tirando a naranja, ¿no? Casi tirando a naranja, estaríamos hablando ahí de coluria más bien, ¿no? Cuando hay esta pigmentación. Que ya dentro de un rato vamos a ver unas imágenes, que lo importante es observar el color de la orina, puede ser bastante indicativo, ¿no? De ciertas condiciones. Estamos viendo nuevamente allí el metabolismo que acabo de presentarles en la otra diapositiva. Volvemos, ¿no? Separación de globina en la parte hemo, por la hemoxigenasa pasamos a bilirubina, por la bilirubina reductasa pasamos a bilirubina. Importante que se está destacando aquí, las dos reacciones, en realidad acá no se nota, pero las dos necesitan de NAD-fosfato reducido. Otra función importante del NAD-fosfato, no es el NAD normal, ¿no? Es el NAD-fosfato para este metabolismo. Y una vez que se forma la bilirrubina, como les digo, insoluble en agua, esta se debe enviar ahora al hígado, lo tengo por acá, ¿no? Lo tenemos que mandar al hígado. Acá no me resaltan, por ejemplo, tampoco la albúmina, me dicen que tiene que bajar la unidad de albúmina, para que aquí se combinen con dos moléculas de ácido glucurónico, de UDP glucurónico ácido. Y ahora ya tenemos a la glucurónido de bilirrubina. Y esta pasará por zona intestinal, se separa y ahora sigue su metabolismo a urobilinógenos, urobilinas, estercobilinógenos y finalmente estercobilinas. Hay una reabsorción, como les dije, de urobilinógenos y urobilinas que pueden aparecer también en pequeñas fracciones de la orina. Aquí estamos viendo la estructura entonces de la biliverdina, el hemo que ya lo habíamos visto constituido por 4 anillos pirrólicos por acción de la hemoxigenasa, que como les dije también utilizaban al fosfato, abre la estructura anillada, ¿no? Abre la estructura anillada y ya luego estamos viendo la acción de la biliverdina reductasa. Acá sí me destacan entonces arribita la unión de la bilirrubina a la albúmina, así viaja y llega al hígado, para que posteriormente del hígado pase al intestino. De igual manera, en la parte derecha estamos viendo entonces la reabsorción que puede haber de urobilinógenos y urobilinas hacia filtrarse a nivel de la orina, a nivel renal, y el resto del proceso llegando hasta las heces en la forma de estercobilinas. Cuando nosotros entonces nos hacemos la determinación de las bilirrubinas, ¿se acuerdan que hemos hablado del perfil hepático y del perfil cardíaco? ¿No es cierto?
Y en el caso del perfil hepático, les dije que había varios marcadores para ver función hepática, o sea, para evidenciar si el hígado está bien o está dañado, ¿no?, por alguna condición. Y entre ellos, aparte de las enzimas que mencioné, ¿qué enzimas mencioné? Fosfatasa alcalina, TGP, muy bien, gamma-glutamil transpeptidasa, también estaba la bilirrubina, ¿no? Por lo que acabamos de ver que una función importante, que es su conjugación, se da en el hígado, ¿no? Pero cuando nos hacemos el análisis de bilirrubina, podemos observar entonces que se puede hablar de una bilirrubina total y también de una fraccionada, ¿sí? La bilirrubina total sería la suma de su fracción bilirrubina directa más bilirrubina indirecta, ¿sí? La BT, entonces, BT sería igual a la BD más la BI, ¿sí? O sea, bilirrubina directa más bilirrubina indirecta. Normalmente la bilirrubina total no debe superar el 1 miligramo por decilitro. No debería superar 1 miligramo por decilitro o por ciento, que es lo mismo. Si hablamos en micromoles, 17. Micromoles no suelo memorizar mucho los valores, más manejables son estos, ¿no? 1 miligramo por decilitro. ¿Y cuál de sus dos fracciones es la mayoritaria? ¿Cuál cree? ¿La de la primera etapa o la de la segunda etapa? ¿Cuál es la de la primera etapa? ¿Cuál sería la que estoy refiriéndome que es de la primera etapa? No. Muy bien, la no conjugada. Así vamos a recordar, ¿ya? La no conjugada es la de la primera etapa y la conjugada sería la de la segunda parte, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿cuál es la más abundante? La no conjugada, que de ese 1 miligramo por ciento debe ser equivalente a 0,8, porque acá ustedes ya ven que la conjugada no debe superar los 0,2 miligramos. Entonces, la diferencia de 1 con 0,2 sería el 0,8, ¿no? Entonces, nos vamos imaginando todo este proceso considerando que la que más se va a formar es la de la primera parte y la conjugación como que le lleva un tiempo, ¿no? Y por eso que su concentración es un poco más baja. Estamos hablando en valor de 0,2 la conjugada, ¿cierto? Hay algunas condiciones patológicas que cursan típicamente con la bilirrubina no conjugada elevada, mientras que hay otras patologías que cursan con la bilirrubina conjugada elevada más bien, ¿no? Típicamente. Entonces, los cuadros donde la bilirrubina está aumentada, ya mencioné que cómo se denominaba hiperbilirrubinemias, ¿no? Donde en sangre tenemos la bilirrubina elevada, hiperbilirrubinemias. Pero si es que esta hiperbilirubinemia está debida a que es su fracción no conjugada la que está elevada, diremos que es una hiperbilirubinemia a predominio indirecto, ¿no? En cambio, si la bilirrubina está aumentada, la total, lógicamente, debido a que la conjugada es la que está por encima de lo normal, entonces diremos que es una hiperbilirubinemia a predominio directo, más bien, ¿ya? A predominio indirecto. Ahora, sucede que cuando la primera parte del proceso, este que estaba por acá, ¿no es cierto?, está sobreestimulado por alguna condición que me lo haya sobreestimulado, entonces yo voy a entender que voy a tener aumentada esta sobre todo, ¿no es cierto?, esta bilirrubina de acá. ¿Cuál era? La no conjugada. Entonces, cualquier situación que me estimule en la primera parte, ¿qué diríamos que sucedía en la primera parte? ¿Qué habíamos visto que sucedía? Hemólisis, ¿no es cierto? Rompimiento decíamos de la hemoglobina, pero sabemos que esto va a venir desde más arriba todavía, el rompimiento del eritrocito. Entonces, cualquier condición que me genere esta estimulación de rompimiento de eritrocitos va a terminar generándome aumento de la bilirrubina no conjugada, ¿no es cierto? O sea, hiperbilirubinemia a predominio indirecto, ¿no? A predominio indirecto. Como por ejemplo, ¿qué casos? La incompatibilidad sanguínea. Por ejemplo, en la que hemos hablado en práctica de sangre, ¿no? ¿Se acuerdan? Que hablamos cuando había incompatibilidad RH entre hijo y madre, ¿no? ¿En qué otros casos? Frente, por ejemplo, a picaduras de arañas o de culebras que también generan hemólisis masiva.
excesiva, esos venenos, esas toxinas. También, ¿no? Yo esperaría que en ese pacientito se me pudiera generar una hiperbilirubinemia a predominio indirecto, ¿no? Indirecto. Pero también vamos a ver que hay otras condiciones que están asociados a alteraciones metabólicas por deficiencia enzimática, también de enzimas de las que están participando aquí en esta parte del metabolismo de la hemoglobina, que también me van a presentar elevaciones de específica bilirrubina en mi paciente, ¿no? Así que vamos a ver a continuación una tablita más adelante para que podamos comparar esto. Estoy hablando, por ejemplo, del síndrome de Crigler-Najjar. Estoy hablando, hay otro síndrome que es el de Crigler. También tenemos el síndrome de Rotor, de Dubin-Johnson, que son alteraciones genéticas que están relacionadas con alteraciones a nivel del catabolismo del grupo hemo, como les digo. Bien, acá solamente para destacar entonces el tema particular de los urobilinógenos que decíamos y urobilinas, que normalmente se elevan cuando la primera parte del proceso esté estimulada, o sea, se manifiesta una elevación de urobilinógenos en orina cuando hay hemólisis masiva, no en las otras situaciones, solamente es muy particular de elevarse cuando hay cuadros de hemólisis masiva. Entonces decíamos, la bilirrubina conjugada se elimina por la bilis, pasa al intestino, como ya hemos visto, por acción de las enzimas intestinales, llegará a urobilinógeno, parte de este se oxidaba, como decíamos, a urobilinas, y ambas en realidad, tanto urobilinógenos como urobilinas, parcialmente se pueden absorber y por lo tanto pasar a la circulación general, con ello luego llegar a los riñones y eliminarse vía renal. En un adulto sano, la eliminación diaria, estamos hablando diaria de urobilinógenos por orina, sería menor a 5 miligramos al día, ¿sí? Debe ser menor a 5 miligramos al día. Acá podemos ver entonces quizás esto en qué, en la prueba de orina de 24 horas, ¿no? Cuando se le pide al paciente, ¿no han visto algunos pacientes que van con su botellón de orina todo el día? No van con su frasquito, no van con su botella, ¿no? ¿Para qué tanta orina? Para hacer determinaciones de todo un día, pues, ¿no? Se incrementa, como decíamos, en enfermedades con un catabolismo alto de la hemoglobina, como por ejemplo la anemia falciforme, que es una anemia hemolítica, talasemias y condiciones que generen cuadros anémicos, como decía. El urobilinógeno y la urobilina no absorbido se convierten, como ya mencioné, en estercobilinógeno primero y posteriormente en estercobilina, que le confieren el color a nuestras heces. Tenemos aquí, por ejemplo, 3 casos, ¿no? Frente a una anemia hemolítica, cómo encontramos las bilirrubinas frente a una hepatitis y cómo encontramos las bilirrubinas frente a una obstrucción de conducto biliar. En el caso de las anemias hemolíticas ya habíamos dicho, ¿cuál es la que iba a aumentar predominantemente? La primera, la no conjugada, ¿no? Entonces, el grosor, acá noten por favor el grosor de la flechita que se está colocando, ya eso es lo distintivo acá. Entonces vemos que es la no conjugada la que va a estar bien elevada. La conjugada podría estar ligeramente elevada o podría estar normal sin afectarse. Para el caso de las hepatitis, ambas se elevan. El mismo grosor se le ha puesto a la elevación de la conjugada y de la no conjugada. Eso es lo característico de hepatitis, por ejemplo, virales, ¿no? Que las dos van a estar elevadas. En cambio, en obstrucción de conducto biliar se entiende que si yo estoy generando, por ejemplo, aquí, ¿no? Hay un cálculo, ¿no? Y no me permite vaciar, ¿no? La bilirrubina que ya se conjugó en el hígado está bien, el problema está extrahepático, digamos, ¿no? Hay un cálculo ahí que no me deja vaciar, entonces esta bilirrubina que ya se conjugó se queda aquí, se queda aquí, se queda aquí, hasta que ya el hígado no puede retenerlo más y lo regurgita a sangre. Pero ¿cómo la regurgita? Así por conjugada, como ya la había conjugado, ¿no es cierto? Y en ese caso es la conjugada la que se va a elevar, ¿no? Marcadamente. Es la conjugada la que va a aumentar. La otra puede estar ligeramente elevada o puede estar normal.
Esto es lo característico según estos tres casos que estamos viendo. Como les señalé, hay defectos genéticos que podemos encontrar asociados al metabolismo de la bilirrubina. Tenemos entonces el síndrome de Crigler-Najjar, el síndrome de Gilbert, que son muy parecidos porque aquí lo que vamos a ver es que hay deficiencia de la enzima glucuroniltransferasa, solo que Crigler-Najjar es una deficiencia total prácticamente, mientras que aquí es parcial, ¿no? Entonces, aquí yo voy a ver una ictericia marcada, importante, mientras que acá la ictericia puede ser moderada, ¿no? Defecto severo, defecto moderado de la enzima que hace la conjugación, vuelvo a señalar. Entonces, ¿cuál es la bilirrubina que aumentaría en Crigler-Najjar y en Gilbert? Si no he podido conjugar, lógicamente no va a ser ella la que va a aumentar, tiene que ser la otra, ¿no es cierto? La bilirrubina no conjugada. Y la ictericia que ya les mencioné, que aquí sería moderada, mientras que aquí sería intensa. En el caso del síndrome de Dubin-Johnson, el problema está en el transporte del hígado hacia la parte biliar, ¿no? O sea, la vesícula biliar y posteriormente su eliminación. O sea, el problema estaría en su excreción, básicamente, ¿no? Tenemos el Dubin-Johnson y también está el de rotor, pero el de rotor también viene a ser más benigno en comparación a Dubin-Johnson. Hay un problema en el transportador principalmente. Entonces, como hay un transporte normal de la bilirrubina conjugada hacia el sistema biliar, se entiende que la que va a estar aumentada va a ser la bilirrubina conjugada, ¿no? Porque acá no hubo problema en la conjugación, como si hubo en Gilbert y en Crigler-Najjar. Aquí el problema está solamente en el transporte, ¿no es cierto? Así que no se puede bajar y esta regurgita, ¿no es cierto? Y por lo tanto la bilirrubina conjugada es la que estará aumentada. Aquí podemos ver ictericia moderada, en el caso de Dubin-Johnson. Cuando hablamos de ictericia, cuando hay color amarillento, ¿no es cierto?, a nivel de la piel, las mucosas y hasta la esclerótica, ¿no? Y esta es causada por acumulación de las bilirrubinas. Aquí estamos viendo entonces manifestaciones del síndrome de Crigler-Najjar, ictericia que comienza a los pocos días en realidad de nacer y empeora más bien con el tiempo. A veces nos encontramos con bebés que nacen un poquito ictéricos, pero que a los días se les desaparece la ictericia. Esto sucede cuando hay una inmadurez del hígado, porque todos nacemos, dicen, no totalmente a término, ¿no? Y hay algún órgano que le faltó unos poquitos días para terminar, que sucede ya en los días próximos, ¿no? Pero si sucede que fue el hígado, entendemos que puede ser que no hay, entonces como no está madurito, su sistema conjugante tampoco está maduro. Y por eso que al no poder conjugar no la puede eliminar fácilmente y el bebé va a tener amarillamiento, ¿no? Por la acumulación de bilirrubina. Pero esto, como les digo, es común que a los pocos días remita, ¿no? Es decir, que solito ya termine de madurar y ya se le va el amarillamiento. Pero no hay que confiarse, ¿no? No hay que confiarse porque podríamos estar frente a un cuadro que más bien es genético y entonces hay que estar atentos al color del bebé, ¿no? A veces también por la incompatibilidad sanguínea entre madre e hijo, el hijo sale también un poquito ictérico, ¿no? A veces no es que sale ictérico, sino que a los días, ¿no? Uno la mandan a casa con la criatura y en casa uno tiene que estar atenta a la coloración del bebé. Por eso uno dice, cuando estamos con un recién nacido, nadie duerme, nadie descansa, porque uno todo el rato está mirando. Hay que mirar el color de las heces, hay que mirar el color de la piel, hay que estar viendo si respira o no, la sudoración, porque como no regulan bien la temperatura también, si nosotros los abrigamos demasiado, sudan y se nos pueden enfermar. Y si no lo abrigamos lo correcto, se enferman. Entonces son como cristales de criaturas, ¿no? Bueno, entonces hay que estar muy atentos a la coloración. Porque si la bilirrubina no se elimina, como les digo, si el sistema para eliminar la bilirrubina no está maduro, no está adecuado, podemos generar daño en ese bebé, daño cerebral, ¿no? Por intoxicación por bilirrubina, como les digo. O sea, mirar el amarillamiento y es una señal de emergencia, ¿no? Hay que llevarlo al hospital
Y en el hospital se les expone a una fototerapia, ¿no? Que es una radiación de luz ultravioleta entre 100 o 400 nanómetros a una distancia de 30 a 40 centímetros del bebé. Se le deben tapar los ojitos, para que no se le alteren los ojitos, no debe tener nada de cremas, y así sin ropita se le tiene que exponer, ¿no? Durante varias horas, y generalmente es en un par de sesiones, ¿no? Para que esa luz favorezca la degradación de la bilirrubina y ya no genere los efectos tóxicos. O sea que el tratamiento es bien sencillo, ni siquiera le van a tener que inyectar nada, todo es ponerle una luz nada más, ¿no? Qué fácil es, y miren cómo si alguien no se percata de esto puede generarle alteraciones neurológicas a la criatura, ¿no? Sin querer queriendo. Por eso digo, hay que estar atentos, ¿no? Siempre hay que estar atentos. Bilirrubina entonces que va a estar elevada, ¿la conjugada o la no conjugada? La no conjugada, porque ya hemos dicho que en Krige-Maja el problema está en la enzima conjugante, ¿no es cierto? Coluria, ¿habrá coluria o no habrá coluria? Ausentes, acá no va a haber coluria. Acá no va a haber coluria. ¿Por qué no va a haber coluria? Porque la que está aumentada, ¿cuál es? Claro, y la que no está conjugada, ¿con quién está unida? No, la que no está conjugada, la que está por acá. ¿A quién se unía? A la albúmina. ¿La albúmina puede filtrarse a nivel renal para aparecer esto en la orina? No, se dan cuenta. Por eso que cuando esta está aumentada no va a haber coluria. Cuando la otra está aumentada sí va a haber coluria, pero cuando esta aumentada no, por lo que está unida a la albúmina, y la albúmina es proteína, no filtra. Como está unida, no pasa con ella, ¿no? Actividad enzimática entonces de la enzima conjugante ausente, se va a ver aquí, ¿no? Es agudo la deficiencia, como hemos dicho. Respuesta a inductores enzimáticos como fenobarbital no va a haber, porque, como digo, no es que la enzima esté floja en acción, sino que no está la enzima, ¿no? Sin tratamiento se puede originar kernicterus y el fallecimiento en el primer año de vida, ¿no? El kernicterus es una alteración severa a nivel cerebral que puede llevarlo a la parálisis, al coma y a la muerte, ¿no? Alteraciones que lo pueden llevar a la muerte. Bien, aquí estamos viendo este cuadrito que quería compartir con ustedes. Entonces, tenemos varios casos en el primer recuadro, entonces en la primera fila, ¿no? Tenemos cuando hay mayor formación de bilirrubina por el tema de que se ha estimulado la hemólisis o hay una incompatibilidad de RH o picadura por toxina con venenos, ¿no? Ya sea de araña, de serpiente. Entonces, ¿cuál decíamos que está aumentada? La no conjugada, porque se está estimulando la primera parte del proceso, no se olvide. Entonces ahí me va a subir esa de allá. La otra, acá me dicen, puede estar normal o puede estar, dijimos, ligera aumentada, ¿no? Bilirrubina en orina, si es la no conjugada la que está aumentada, en orina, ausente, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Excreción de urobilinógeno, que les dije con respecto al urobilinógeno, este siempre se eleva cuando hay proceso hemolítico estimulado. Como este es el caso, sí va a haber urobilinógeno en orina por encima del diario que hemos dicho, ¿no? Del valor diario que habíamos especificado de 5. Otras características que acompañan a estos casos es esplenomegalia, agrandamiento del vaso, ¿no? Porque va a tratar de suplir el problema, de solucionar el problema de que no esté llegando el oxígeno, se piensa que no hay buena producción de hemoglobina, entonces va a trabajar más el vaso. Y bueno, y el vaso está depurando, que es parte del resto, ¿no? Está depurando esa hemoglobina liberada a partir de los eritrocitos. Por menor captación, pues ahí podemos hablar por efecto de algunas drogas, como por ejemplo el ácido salicílico, ¿no? Lo que pasa es que compite con la enzima respectiva y entonces le genera una menor captación. También podríamos decir el síndrome de Gilbert, pero yo pasaría el síndrome de Gilbert a la siguiente fila que vamos a ver más adelante. Bueno, en estos casos entonces, si hay menor
Captación, entendemos entonces que la bilirrubina no conjugada sería igual a la que está aumentada, porque el problema está después, ¿no? Y la bilirrubina conjugada estará normal, bilirrubina en orina ausente, y hemos dicho que cuando la aumentada es la no conjugada, ausente en orina, excreción de los bilinógenos está normal, solamente se elevan básicamente cuando hay cuadros de hemolíticos, no hemólíticos. Acá ya tenemos cuando hay menor conjugación, que en realidad, como les digo, la del GIR también debería estar acá porque hay menor conjugación, junto con Friedemacher, solo que Friedemacher es más agudo, ¿no? La deficiencia es total, prácticamente. También, frente a algunos fármacos, ¿no?, que pueden afectar a la enzima glucuroniltransferasa, como por ejemplo cloranfenicol, sulfonamidas. En este caso, entonces, la no conjugada estará aumentada, la conjugada estará